Listo, ya está grabando. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán, pues, ¿qué sigue después de todas esas interacciones Autoluz. ecológicas, pues, que vimos con todos ese tipo de animalitos bien curiosos, que, pues, por supuesto, fueron interacciones que, pues, se nos quedaron rápidamente y de manera muy fácil en nuestro cerebro, porque, pues, son muy fáciles de entender, ¿no? Pero, pues, no hay que dejarlas atrás y es que el tema de nuestro segundo periodo va a ser leyes de la termodinámica básicamente, pero pues no aplicadas a la física, sino por supuesto a sistemas biológicos. ¿M? Y bueno, pues unas generalidades así de la clase que pues todos debemos saber según los lineamientos que nos han dado, es que ustedes conozcan los desempeños, indicadores y pues el objetivo fundamental de la clase. Y bueno, leo de forma literal, el desempeño general pues, de nuestro segundo periodo es busco ejemplos de principios termodinámicos en algunos ecosistemas, que pues esto supone una actividad bien interesante, porque como nosotros ya checamos el tema, pues muy superficial, porque faltaron cositas de ecosistemas estratégicos de Colombia, pero empezar a buscar esas interacciones termodinámicas en ecosistemas, ves algo brillante e interesante. Nuestro indicador básico va a ser identifica fenómenos de los ecosistemas en los que se evidencian los principios termodinámicos, que pues eso, ese indicador suena como complejo, ¿no? Pero a la vez es sencillo, es fácil de entender y ya lo vamos a ver. Voy a tratar de hacer la clase corta, porque ocurre que si ustedes checan en mi canal, mis clases son de 1 hora. Pero bueno, trataré en lo posible, no les prometo nada, que nos demoraremos los 20 minutos, pero bueno, no les prometo nada. De todas formas, no se van a aburrir, eso sí se lo prometo. Y pues el objetivo es que conozcan esas leyes de la termodinámica que se aplican a la biología, pero pues que también ustedes las entiendan cómo ocurren en ustedes, cómo ocurren en su familia, en sus papás, mamás, primos, hermanos, pareja sentimental, en mascotas, bueno, en fin, empecemos. Por supuesto, nosotros para empezar a tratar todo este tema de las leyes de la termodinámica tenemos que ser un toque reduccionistas y empezar a preguntarnos los conceptos generales o fundamentales de lo que es la vida, de lo que es la materia y de lo que es la energía. Empecemos en orden. Eh, pues, ¿qué es la materia? Definiéndolo dentro del marco de la física, pues que es algo que ocupa un lugar en el espacio, en un tiempo determinado y que además pues tiene una energía en potencia. Calma, ya vemos que es esa energía en potencia de forma muy básica, ¿sí? ¿Qué es la energía? Ustedes recordarán a la perfección, pues son estudiantes muy brillantes, muy destacados, y pues que es esa capacidad de realizar un trabajo, ¿sí o no? Y entonces alguno o alguna de ustedes dirá, no, pues claro, cuando yo realizo un trabajo se va a desprender un tipo de energía, que pues más adelante vamos a checar. Pero vamos a la parte más complexus, a la parte más complicada pues del cuento, a la parte filosófica. Y es empezar a preguntarnos qué es la vida. Vea, en biología hay múltiples formas de decir qué es la vida, porque pues nosotros tenemos varias ciencias que tratan pues de darle respuesta como a este interrogante. Yo solo voy a poner unas como unas muy puntuales, hay varias, pero pues van a ser muy positivistas. Y entonces veamos lo que dice una definición fisiológica de la vida, que pues un organismo vivo es aquel que se compone de una materia orgánica, que básicamente va a ser carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, y que pues este organismo vivo va a ser capaz de llevar funciones básicas como comer, metabolizar eso de lo que come, obtener energía de ello, de lo que no le sirve pues va a ser un metabolismo diferente, ¿sí? Va a respirar, va a moverse, crecer, reproducirse, etcétera, todo lo que eso conlleva, ¿sí? Y que este bicho o esta persona o bueno, en fin, este familiar nuestro, pues va a responder a unos estímulos externos, ¿sí? Y esos estímulos externos, pues obviamente van a ser captados por los diversos sistemas y tejidos especializados que poseen los humanos o cualquier organismo vivo. Y entonces acá hay algo que nos va a hacer volar la mente,
que yo siempre lo resalto, les digo a todos mis estudiantes, pues mijitos, lo que pasa es que en biología pasan cosas tan brillantes que ustedes y que yo ni siquiera nos alcanzamos a imaginar, cosas que no tienen lógica. Es decir, uno no se explica o no tiene como esa capacidad de entender cómo lo que está vivo existe a partir de algo que pues no está vivo, ¿sí? Es decir, remontémonos a un ejemplo muy contextual, a alguno de ustedes o a todas y a todos los que están ahí presentes en esa pantalla, están sentados, están escuchando esta información, ¿cierto? Pero ¿cómo captan todos esos estímulos externos? Pues gracias a la interacción de todos esos elementos químicos y físicos que hay en el ambiente, ¿sí? Y ahí es cuando uno como que se estalla un poquito, porque dice, pues sí, o sea, yo soy vivo, estoy consciente, veo, aparentemente soy consciente, sí, pero es gracias a esos elementos químicos, a esos átomos, a esas partículas subatómicas, quarks, bosones, protones, energía oscura, materia, bueno, toda esa cantidad de vainas. Y en resumen, de verdad, lo vivo se compone de algo que no está vivo y eso es algo muy, no digo que paradójico, sino curioso, extraño, mágico. ¿M? Pero bueno, sigamos checando. Una definición dentro de la bioquímica para definir lo que está vivo, pues también va a ser muy positivista y dice que todo organismo vivo es aquel que tiene una información hereditaria que pues se puede reproducir, que está constituida por ácidos nucleicos y que esa información que está en esos ácidos nucleicos, por supuesto, van a tener las instrucciones para que ocurra un metabolismo celular, ¿sí? Y va a conformar unas proteínas complejas, pues llamadas enzimas, y que esas enzimas básicamente lo que van a hacer es que van a acelerar o a catalizar, como ustedes quieran, o a inhibir reacciones biológicas. Eso es la vida pues, para la bioquímica. ¿M? Chequemos la última, que es como que la que nos interesa ahorita, que es una definición ecológica, una de las tantas, pero tome esta, una definición ecológica de lo que pues es la vida, y es pues que la vida se compone de unos sistemas vivos, o sea, órganos, tejidos especializados y demás, que tienen una organización especial y localizada en pues la materia que poseen, donde se va a producir un incremento de orden sin una intervención externa. O alguna de ustedes me dirán, un momentico, vamos a calmarnos, maestro. Ojo, profesor, porque el profesor Fabián Mauricio Borges nos enseñó que cuando hay una interacción entre la materia para que libere energía, ¿sí? Vamos a causar es un desorden, maestre, ¿sí? O sea que acá no estamos siendo coherentes con el tema de la física. Ojo, porque estamos hablando de leyes de la termodinámica aplicados a sistemas biológicos. Bueno, entonces, chequen. Primero, para empezar a pues, hablar de esas leyes de la termodinámica, tenemos que empezar desde lo más grande hasta lo más pues, pequeñito. Y entonces nosotros en ecología vamos a tener dos tipos de sistemas. Bueno, en realidad tres, pero pues igual solo puse dos, porque nosotros no vamos a tener un tercer tipo de sistema que ahorita pues les voy a explicar a profundidad. ¿Cuáles son esos tipos de sistemas? Pues primeramente va a ser un sistema abierto, que es un sistema termodinámico, acuérdense, en donde interactúa una materia, perdón, discúlpenme, donde va a estar una materia, ¿sí? Esperando a interactuar para asimilar una parte de la energía y otra parte de la energía pues va a ser desechada dentro de ese sistema abierto, ¿sí? Y entonces, pues, ese sistema termodinámico o ese bicho o ustedes, o bueno, en fin, va a estar en contacto, por supuesto, con un entorno, ¿sí? Pues un ejemplo de ese sistema abierto, cuando un organismo pues toma energía química, ¿sí? Pues que proviene de unos alimentos y esa energía química pues la va a utilizar, o bueno, las células la van a utilizar para moverse, para respirar, sobrevivir, reproducirse, pelear, existir, preguntarse por qué está aquí y demás. ¿M? Entonces, Profe, chequen. Sí, cuéntame. eso que estamos, el tema que estamos viendo de la termodinámica en la biología tiene algo que ver como con los seres vivos que tienen sangre fría, sangre caliente, que en sí no es tan así, sino que en biología como que se usan esos términos, ¿no? Tengo entendido. Estás haciendo una intervención súper, hiper y ultra lit, ultra interesante. Ahorita la tratamos para que no se nos alargue la grabación, mi chinito. Tranquilo, todos te será respondido.
Pero volvamos. Listo. Cicindela Gracias. germanica es una especie de coleóptero de la familia Carabidae, su familia es Cicindelidae, ¿sí? Y este bicho, pues, es un depredador súper efectivo, porque antes se consideraba, pues, el escarabajo más rápido, el animal más rápido, pues, del planeta, pero ya no. Ya le quitaron su coronavirus, le quitaron su coronavirus. Y entonces, pues, el bicho es un coleóptero súper rápido y súper voraz. Chequen esas mandíbulas que pues es un resultado de un proceso evolutivo que pues lastimosamente no vamos a poder ver, lo estamos viendo con décimo y también es un boom mental, pero bueno, esto es gracias a pues todos esos procesos evolutivos de selección natural, de interacción genética, relaciones ecológicas y epigenéticas y demás. ¿Para qué? Pues para que este bicho pueda cazar algún bichito, algún invertebrado o lo que sea que se pueda comer, lo pueda asimilar en forma de energía química y exista. ¿Para qué? No sabemos para qué. Pero también tenemos vertebrados, reptiles, Eunectes murinus, que por supuesto me dan mucho miedo las anacondas. Lo puse en la presentación para superar mi miedo a las anacondas y bueno, pues para también contextualizarles que este bicho es un depredador hermoso, me da miedo, pero es muy bonito. Este bicho ustedes saben que se comen otros bichos más grandes, superan en tamaño, que pueden meter esa vaina en el estómago por meses, que pueden durar años, no mentiras, años no, tampoco, año y medio más o menos sin llegar a comer alguna cosita. Mijito, si es que lo que pasa con este Eunectes murinus o con esta anaconda o con esta serpiente sagrada, es que este bicho tiene una forma de desviar la entropía que ustedes ni se alcanzan a imaginar, ni yo tampoco. Entonces es bien interesante. Ahorita vamos a tratar un poco más el tema de cómo estos depredadores súper grandes pues van a desviar la entropía, pues es alterar de cierta forma el orden del universo mismo. Chequemos también, también tenemos organismos marinos. Esto pertenece a una clase anélida que se llama anélida, donde van a estar las sanguijuelas, donde van a estar las lombrices y donde van a estar, por supuesto, los poliquetos o gusanos marinos. ¿Cuál va a ser como pues su característica en particular? Como bien dice la palabra anélidos, significa pues cuerpo lleno de anillos, así básicamente como para no profundizar. Entonces este bicho, para aquellos que quieran estudiar biología marina, se van a encontrar pues en repetidas ocasiones, no con este tan grande, pero si se encuentran a este Eunice aphroditiois, no lo molesten, les va a dejar una marca permanente y les va a hacer pasar un mal rato. Solo chequenlo y tómenle fotos y para el Face. Ah, pero ya me dicen que Face no es la tendencia, ¿no? Es Instagram y bueno, todas esas cosas. Pero chequen, este organismo, hermosísimo, por supuesto, vean que tienen unas proteínas específicas que hacen que en él se dibuje un arco iris, o sea, el puerco amo. Y este bicho va a acabar una galería dentro de esta arena pues que es maleable, se va a enterrar allí, solo va a dejar estos tentáculos para percibir qué cosa se puede estar acercando ahí y pues, cuando menos desapercibido esté, le va a clavar esta maquinaria muy efectiva para posteriormente fagocitar, o sea, comerse. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, pero profesor, es decir, porque estamos viendo estos organismos, estos tipos de depredadores chinos, pues porque ocurre que ahí, en este mismo lugar, en este mismo nicho, ¿sí? En este hipervolumen multidimensional donde interactúa este depredador haciendo un tipo de relación que ya vimos, aplican las leyes de la termodinámica. Chequen, ahora veamos que es un sistema cerrado. Pues básicamente es ese sistema termodinámico donde, ojo, se va a producir la entrada y se va a producir la salida de energía, pero la materia que está internamente en esta cosa, ya les voy a decir que es esta pasta, ¿ah? En esta cosa, pues no va a variar esta cantidad de materia. Pues alguna o alguno de ustedes me dirá, ah, maestro, ¿cómo así que no va a variar la cantidad de materia, mijito, si con el profesor Fabián Mauricio Borges, pues hemos hablado, y con el profesor Michael Steven Barrero, bueno, no sé el otro apellido, profesor, pues hemos hablado de que la materia sí puede variar en cantidad, mijito, porque pues si lo vemos a una escala cuántica, calma, calma, estamos hablando de biología y hablamos de que la materia sí, vamos a tener una materia aquí dentro, pero no va a variar. Sin embargo, pues va a estar expuesta pues a energía que entra y sale de allí.
energía calórica pues en su mayor proporción. ¿Qué es esta cosa? Parece una pasta, un tipo de pasta italiana, pero estimados y estimadas estudiantes, están visualizando el huevo de un tiburón. El huevo de un tiburón, mis estimados y estimadas estudiantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Este tipo de huevos lo van a poner un grupo muy particular y muy hermoso que se llama clase Chondrictia, o los, como le dicen, los chondrictis, no se dice chondrictis, acuérdense que en latín la CH suena como C, entonces chondrictis. Estos chondrictes básicamente son peces cartilaginosos en donde vamos a tener a los tiburoncitos, vamos a tener a las mantarrayas y vamos a tener a lo que pues muchas personas les llaman peces brujas porque son feísimos. Pues a mí me parece muy hermoso un pez bruja. Obviamente su apariencia es muy fea, pero me parece hermosísimo todo lo que hace. Están viendo entonces un huevo de un tiburoncito. No me pregunten qué especie porque toca esperar a que eclosione. Pero chequen esa forma particular y ustedes dirán, maestro, 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 disculpe, pero es que en la clase de física con el profesor Fabio Mauricio Borges, imagínese que hemos tratado las secuencias de Fibonacci, ¿sí? Y también en química con el profesor Michael Steven Barrero, hemos tratado cómo se aglomeran ciertos tipos de proteínas para conformar una forma predeterminada en la naturaleza. Y entonces sí, esta forma particular se le dan unas proteínas a este huevo y adivinen para qué. Si ustedes checan, hay una buena cantidad de espirales en este huevo en donde van a fluir las corrientes de agua, las corrientes oceánicas o marítimas, para alejar este huevo la mayor distancia de su punto de origen. ¿Eso para qué? Pues para que las especies se distribuyan de una forma equitativa en el océano. ¿Por qué? Interacciones ecológicas que pues tenemos una pequeña aproximación, una pequeña explicación de por qué ocurren, pero es algo que uno dice, fantástico. Pero bueno, chequen. Este es el huevo de otro condrictie, de una mantarraya, de esa mantarraya que uno nunca tiene que molestar porque le puede estar clavando de un lado a otro eje de aguijón que tienen detrás. Voy a hacer un pequeño prototipo de una mantarraya, si no se acuerdan. Acá está. Bueno, es un dibujo muy básico. Ustedes saben que mis dibujos son feos. Pero ojo porque si ustedes molestan a este bicho, o si lo quieren molestar, pero pues no lo van a matar, sino si lo van a molestar un toque a tomarse besos y fotos y demás, o si quieren que los coja la corriente porque ellos tienen unos órganos fotosensibles que transmiten electricidad, cojan a la anguila, oiga, a esta mantarraya, Profe, y entonces le sostienen el aguijón. Dime, cuéntame. qué pena, lo que pasa es que Uy, ese da cosota. ¿Cómo? es que Meredith no tiene micrófono, pero está preguntando que si en este tema la entropía vendría siendo como el orden natural de las cosas. Ahí escribió. Qué pena, les voy a cortar las preguntas. Recuerden que es para no extender el video. Ahorita les voy a contestar todas sus preguntas, todas. Pero para no alargar el video y poderlo subir a YouTube, ahorita les contesto. Anoten todas esas interesantes preguntas. Bueno, yo se las respondo, tranquilos, tranquilos. Es para no Ok, alargar el profe, video. Gracias. Listo, entonces están viendo es un huevo de una mantarraya y si la van a molestar, cójanla de la cola, pasito, pasito, siempre muy pasito, muy cariñosos con los bichitos, con todos los organismos vivos. ¿Mm? Y entonces ya se toman la foto ahí, ojo, no los vayan a acercar mucho a la cara si no los coge la corriente. Bueno, pues no va a ser muy mortal, pero bueno, les puede afectar un toque. Entonces recuerden esto, es un huevo de una mantarraya, ella va a producir pues una buena cantidad, 200, incluso hay unas que producen muchas más, varían especies, ustedes saben. Pero entonces también tiene una forma particular y usted dice, alguna o algunos de ustedes van a decir, maestro, claro, lo que aprendí con el profesor Mike, o bueno, con otros profesores, porque posiblemente no lo habrán visto con Mike, maestro, de la forma en la que se conglomeran todas las moléculas y los compuestos y teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, pues vea lo fabuloso que hace en consolidar una estructura viva como es este huevo de mantarraya. Oiga, maestro, ¿no será que esos cachos, perdóneme por decirle así de forma muy coloquial, esos cachos, maestro, no serán que se incrustan en algunos corales, en algunas esponjitas como punto de pivote y pues que este organismo crezca en ese entorno y cuando eclosione se pueda alimentar de algunas cositas? Pues sí, la respuesta es que sí. ¿Ok? Entonces chequen cuando estén por allá en la playa o en el mar, en donde sea que estén, donde hayan tiburones, revisen que nunca tengan cortadas y se encuentren un huevecillo de estos, bien sea de mantarraya, bien sea de pez bruja o de tiburoncín,
pónganlo en contraluz, a contraluz contra el sol, valga la redundancia, y se van a encontrar con un embrión de un tiburoncito que se va a estar desarrollando en ese huevo tan particular, ¿sí? Ahí les estoy señalando que este huevecillo tiene una abertura muy chiquitica de aire y que en su mayor parte, pues, por supuesto, va a ser la placenta, va a ser un líquido donde este bichito va a estar haciendo la asimilación de los gases, porque de todas formas tiene que haber una entrada y salida de gases para que pues se pueda desarrollar y demás, y se pueden encontrar con ese embrioncito. Ojo porque estamos hablando de termodinámica y para reivindicar el tema, esto es un sistema cerrado. Bueno, entonces chequen, es muy bonito. Y bueno, ustedes se preguntarán, maestro, pero ¿cómo se reproducen los tiburones? O sea, porque hacen unos huevos muy bonitos, o bueno, cualquier condrictio, hacen unos huevos muy bonitos y estos bichos, ¿cómo se reproducen? Pues realmente es una forma de reproducción de los tiburones, es muy curiosa, es muy chistosa. Porque en realidad estos bichos, si ustedes checan la forma morfológica que tienen, parece una bala de cañón, ¿sí? Son muy pesados, a pesar de que son muy ágiles, sáquelos usted del agua a ver cómo se van a ver, pero pues esta forma es muy pesada, ¿sí? Vamos a hacer como una suposición de que voy a abrir este tiburón, no, pues, por supuesto nunca lo haría, pero acá en esta parte donde se abre el sistema digestivo, donde empieza el sistema respiratorio, acuérdense que va hasta acá, acuérdense que los peces no tienen pulmones, ¿cierto? Hacen su asimilación por las branquias. ¿Mm? Ojo, porque hay peces que tienen pulmones. ¿Sí ve por qué en biología no hay leyes? Ya los vamos a ver. Estos animales, pues van a tener una membrana que se va a extender a lo largo de todo su cuerpo, que va a aparecer como, discúlpeme el ejemplo, o bueno, voy a poner uno más amable para que no toque anotar en la agenda, como de esas bombitas largas con las que se hacen animalillos, así. Hagan de cuenta que hay una gran bomba aquí y esa bomba se llama vejiga natatoria y es lo que le va a permitir al pez mantener el equilibrio en el agua. Por eso los peces cuando están vivos, pues van a estar así quieticos en un solo punto. Y cuando mueren, pues van a hundirse o van a flotar por diversas cosas que pasan allí. ¿Qué es lo importante aquí? Que cuando los tiburoncitos se intentan reproducir, pues es muy complejos, pero tranquilos, es que la naturaleza no se va a quedar sin las ganas de reproducirse, no. O sea, volteemos este tiburón y lo que vamos a encontrar es en sus aletas posteriores o aletas anales, estas estructuras que yo les estoy señalando aquí, que se llaman pterigopodios, ¿ok? Y esos pterigopodios van a ser utilizados para absorber en parte una cantidad de esperma. Ojo, porque ustedes estarán preguntándose, uy, hermano, está dando un ejemplo de entropía. Pues claro que sí, pero ya lo vemos a profundidad, ¿ok? Entonces, este bicho va a coger agua del mar o del océano, bueno, donde sea que esté, ¿sí? Va a succionar por esos pterigopodios y ahí va a estar pues el material genético o semen, ¿sí? Y entonces el tiburoncito y la tiburoncita se van a tener que encontrar y van a empezar como en el debate, ¿no? Bueno, usted se va a voltear, yo me voy a voltear, ¿en qué posición vamos a hacerlo? Pero hágale, porque es que toca, necesito sacar esa energía potencial y alterar el equilibrio del universo mediante mi entropía, ya, hagámoslo. Entonces, pues claro, esta tiburoncito la tiburoncita o el tiburoncito pues va a tener que estallarse e ir, voy a borrar un poquito, y entonces va a tener que ir pues a su parte genital y introducir uno de los pterigopodios, solo puede introducir uno, o sea, no se puede ir tampoco de serpa, tampoco de goloso, no, tiene que introducir solo uno de estos pterigopodios y posteriormente pues va a disparar todo toda su semillita. Entonces, pues claro, es un proceso súper complejo, pero pues al final cuando esta tiburoncita vayan al bar de tiburón, esos tiburoncitos van a decir, ¿valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Porque claro, pues la especie va a sobrevivir y demás. Ok, volvamos. Esos eran unos ejemplos de sistema abierto y también de sistema cerrado, ¿ok? Y bueno, para empezar a indagar más sobre el tema de entropía y por fin llegar a leyes de la termodinámica, definamos, por favor, energía potencial y energía cinética. Básicamente, y tomándonos de los conceptos de física, pues la energía potencial es esa energía almacenada que está disponible para llevar a cabo pues, cualquier tipo de trabajo,
cómo se Profe, una realiza pregunta, movimiento. profe, ¿tú nos vas a hacer llegar la presentación después? Sí, por supuesto. Sí, tranquilos. Ah, ok, pues es que es para copiar después porque ahorita pues concéntrate en explicar y no copiar. Sí, tranquilos. No se preocupen. Entonces, vamos a tener esa energía potencial que pues va a estar disponible y la vamos a necesitar, o el tiburoncito va a necesitarla con la tiburoncita. Y la energía cinética pues va a ser esa energía que produce un movimiento. Ojo, siempre recuerden que por ejemplo, en este caso, este bichito está corriendo, ¿sí? Está utilizando su energía potencial, la está transformando en energía cinética y una parte de la energía se está disipando en mayor medida a forma de calor. Ejemplos de energía potencial en sistemas biológicos. Ojo, cuando pues hubiera sido muy interesante hacer eso, deberíamos hacerlo antes de irnos del colegio. Vamos a coger una papa, vamos a coger una yuca o cualquier tubérculo modificado de cualquier especie vegetal y vamos a hacer cortes bien finitos. Ahí tienen que aplicar su pulso de maraquero o de maraquera para sacar un corte bien chévere y lo vamos a teñir de Lugol con el Lugol del laboratorio, ¿sí? Y vamos a poner esa vaina en unas láminas y unas laminillas para checarlas al microscopio y lo que vamos a encontrar es esto. Ojo, porque creo que no lo alcanzan a apreciar, pero voy a contornearlo. Esto es solo una célula vegetal. Acá hay una espícula, una célula especializada. Y estos pequeños círculos como de un negro, violeta, morado, tipo gema del infinito, es una célula especializada que se llama amiloplasto. Entonces ustedes, una o alguno de ustedes seguramente me dirá, uy, maestro, disculpe. Cuando usted se refiere a amiloplasto, cuando dice amilo, ¿se está refiriendo a que esa célula especializada tiene azúcares? La respuesta es que por supuesto sí. O sea, maestro, que cuando usted dice plasto se está refiriendo a que es una célula especializada, pues por supuesto que sí. Entonces esto vamos a encontrar en la papa, en la yuca, en el ñame, bueno, esa cantidad de tubérculos que nosotros tenemos. Pero, ¿por qué traje el ejemplo a colación, mijitos? Porque ocurre que eso es energía en potencia, que está almacenada, ojo, ¿sí? Que es un sistema cerrado precisamente, ¿por qué? Porque la energía va a estar allí, la cantidad de materia va a estar allí, encerrada en ese amiloplasto. Pero voy a ahorrar un poquito porque hay más ejemplos. Ah, bueno, y de energía potencial, pues tenemos a este bichito, ¿cierto? A este felino, ¿cierto? Que pues es uno de los que también se considera que es uno de los más rápidos y demás. Y entonces ahí es cuando uno genera la pregunta de biólogo por excelencia, ¿no? ¿Por qué hay unos, y es lo que dijo creo que Manuel ahorita, por qué algunos organismos tienen la capacidad de utilizar su energía potencial para transformarlas en una forma de energía cinética muy efectiva para llegar a cazar y hay otros que pues ni siquiera se esmeran? Bueno, más adelante lo trataremos para poder seguir avanzando. Chequen, lo que nosotros tenemos aquí es un corte histológico pues de unas células especializadas que se hallan en su grasa corporal, o sea, en cualquier organismo, perdón, sí, pues cualquier organismo que posea este tejido conjuntivo, ¿sí? Y en español, ¿qué significa? Pues es un pedacito de grasa que se le ha sacado, no sé si a una persona, pero creo que sí, alguien que ya estaba muerto, se hizo un corte y lo que ustedes aprecian acá que estoy contorneando es un adipocito, que es una célula especializada en guardar grasas, ojo, porque tenemos varios tipos de tejidos conectivos grasos. Uno es el tejido conectivo de grasa blanca. Esta grasa blanca supone una fuente importante de energía en potencia rápidamente utilizable, ¿sí? Esa es la primera grasa de la que nosotros nos deshacemos cuando pretendemos hacer una rutina de ejercicios bueno, cualquier cosa que nos demande algún desgaste físico, bien sea pues mm, eh, pequeño o grande. Y vamos a tener un tejido conectivo de grasa parda, que es esa grasa que pues se almacena porque uno no quiso hacer ejercicio. Estoy siendo muy humano, ¿no? Como muy, muy humano, pero que cuando pues no se quiso hacer el ejercicio, la grasa blanca se va a transformar en grasa parda y alguno de ustedes dirá, maestro, lo que pasa es que vea que en clase de química también me acuerdo de cuando vimos lípidos y yo ya sé por qué se vuelve parda esa grasa blanca. Y es que cuando yo tengo una larga aglomeración
de lípidos, yo me acuerdo que los lípidos, porque pues como son grasas, por así decirlo vulgarmente, van a tener una polaridad y esa polaridad va a permitir que se hagan conjunciones, grupos, islotes o parches de esa grasa y entonces pues me va a cambiar no solo el color, sino la cantidad y complejidad de la energía potencial que yo poseo. Entonces pues ahí están viendo un pedacito de grasa que pues todos tenemos grasa, que todos, así sea una persona muy flaca o demás, necesitamos de esa grasa, o si sea un insecto muy flaco, o sea un tiburoncito muy flaco, bueno, en fin, me entendieron. Pero chequen, también tenemos a una mantis que pertenece al orden de los Mantodea, ¿sí? Y este bicho, entonces, pues no es muy rápido al caminar, pero ojo, porque con sus patas reptoriales va a tener una efectividad, no voy a decir que el 100%, porque ustedes saben que las mantis también se equivocan, las moscas son rápidas, pero pues, uno también las puede cazar. No va a tener una efectividad del 100%, pero mijitos, esto es energía cinética muy efectiva. Ustedes saben que el que se pare delante de una mantis, acuérdense que vimos las foticos de las mantis que se comían los colibríes, que me caen mal por eso, porque llevamos los colibríes, pero no mentiras, no, seamos imparciales. Eso es energía cinética especializada de este bicho, que como hizo, nos tocaría ver una larga y muy interesante clase de evolución. ¿Mm? Sigamos. Pero también contextualicemos los ejemplos, no solo nos refiramos a los animalicious, también en nuestro caso, ¿no? Entonces ocurre que pues a lo largo de su vida estudiantil, de pronto alguna compañera o compañero pues le dan unas onces como muy apetitosas, ¿no? Le envían unas oncecitas bien chéveres y entonces pues esas onces de ese compañero, pues yo sé que les pasó como, uy, qué onces tan ricas, deme y demás. Entonces va a pasar esto. La energía cinética de sus compañeros va a ser aprovechada para desplazarse hacia la víctima que tenga esas oncecitas ricas y pues de forma cordial le pida pues, le regale un trocito de esa energía en potencia de esas onces muy buenas. Y creo que a todos nos pasó. Sacaron un paquete en medio de una clase y pff, todos atentos como suricatos y demás. Ok, y bueno, y también pues para relajarnos un poco, creo que a algunos o a algunas les pasó esto, ¿no? Entonces, pues que todos compraban en la cafetería y muy poquiticos llevaban como su torta de huevito. Pasó y pasará. Pero lo que pasa es que la cafetería es un espacio, es un nicho en donde pasan ese tipo de interacciones interespecíficas y pues también intraespecíficas, ¿no? Entonces, pues la cafetería lo que tiene básicamente es una energía en potencia, ¿sí? Para que pues podamos alimentarnos de ella y bueno, ya me entendieron. Ahora sí, por favor, empecemos a desglosar pues estas leyes. Vayamos al grano, vayamos al tema. Entonces, ¿qué dice la primera ley de la termodinámica teniendo en cuenta que ya sabemos que hay unas interacciones que se presentan entre individuos, bien sea interespecíficas, específicas, que ya sabemos que tenemos unos sistemas abiertos, que sabemos que tenemos unos sistemas cerrados y que no les presenté un sistema aislado porque en biología no es posible, pero pues el sistema aislado, la misma palabra lo dice, no le va a entrar ni materia ni energía, solo se va a conservar en un punto. ¿Mm? En biología es muy difícil determinarlo, pueda que los haya, pero no los puse. Entonces, ¿qué dice esta primera ley de la termodinámica que es fascinante, es muy fácil de aprenderse y es que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que pues esa energía se va a transformar? Así como para aterrizar un término como muy físico, pues vamos a tener, supongamos, una forja de carbón que pues acá está haciendo una reacción química, acuérdense que el fuego es una reacción química, ¿m? Que va a liberar energía en forma de calor, ¿sí? Y entonces, pues un material va a ser expuesto a esa energía para poder ser utilizado para ciertas cosas. En este caso, yo que sé, hacer un cuchillo o unas cositas de esas, ¿sí? ¿Qué es lo importante de este ejemplo? Pues que esa energía potencial se va a perder en esos enlaces moleculares de este carbón y se va a transformar en energía cinética. Y entonces algunos de ustedes me dirán, maestro, vamos a calmarnos, porque usted anteriormente en el ejemplo del huevecillo me explicó que esa energía se disipaba a forma de calor y que habían otras que se conservaban, maestro, pero es que esta energía se puede utilizar de forma eficiente. Calma, ya lo vamos a ver más a profundidad. Se puede utilizar de forma eficiente, pero en sistemas físicos, ¿all right?
Pero bueno, contextualicemos y pongámosle el tema biológico, por Dios, esto es clase de biología, tenemos que ver cosas de física aplicado pues a nuestros bichitos. Y ocurre que chequen este coleóptero, se llama Stenaptinus insignis y es el típico escarabajo que sale pues en los documentales, el escarabajo bombardero. Y entonces este bichito pues evolucionó para que en dado caso de sentirse atacado, si tiene pues un depredador por ahí cerca o simplemente si alguien le cayó mal, bueno, eso no pasa en insectos, los animales no son tan bruticos. Pero pues si hay un depredador fastidiando, pues le va a disparar su buen pues chingadazo de ácido en la cara, ¿no? Y entonces ustedes me estarán preguntando, maestro, venga, pero es que involucre la química, pues listo. Lo que pasa en esta parte posterior del abdomen de este coleóptero es que este bichito va a tener un compuesto químico que se va a llamar hidroquinona, ¿sí? En el segundo compartimiento de la parte inferior de su abdomen va a tener peróxido de hidrógeno. Y esos dos compartimientos, tanto superiores como inferiores, se van a interconectar como por un tipo de foramen o un compartimiento, ¿sí? Que cuando el bicho decida abrirlo, pues un músculo va a hacer eso, va a ser como una apertura y esas hidroquinonas y el peróxido de hidrógeno van a hacer una reacción química en donde se va a aplicar la primera ley de la termodinámica porque se va a transformar esa energía en calor y en esa reacción química, ¿sí? Y pues como resultado vamos a tener pues un chorro de ácido a 100 grados, que pues es como si ustedes echaran una gota de agua hirviendo y eso es lo que hace este bichito. Pero chequemos algo más amable, más, como más, no tan agresivo. Y entonces chequen este hongo que es muy particular, se llama Panellus stypticus y es un hongo que es bioluminiscente, ¿sí? Y es que acá también ocurren ese tipo de reacciones químicas y también se va a aplicar la ley, la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Porque este hongo va a tener unos reservorios de una proteína que se llama, ojo, luciferina, ¿sí? Y entonces, eh, necesariamente para que nosotros veamos este hermoso espectáculo fluorescente, tiene que actuar una enzima que se llama luciferasa. Acuérdense que las proteínas terminan en ina y las enzimas en asa. Bueno, la mayoría, ojo, porque hay excepciones, ¿no? Pero entonces, esa luciferina va a ser liberada a un espacio extracelular y otras células especializadas van a liberar la luciferasa que necesitan necesariamente pues de una fuente de ATP y pues sumar esa enzima más ese ATP nos va a producir algo, ¿no? Nos va a producir agua y pues este hermoso espectáculo que es la luz. Básicamente así es como ocurre, o sea, como en rasgos generales esa reacción química y bueno, pues nuestra primera ley de la termodinámica. Entonces ustedes se preguntarán, pero hermano, maestro, ¿para qué sirve esa bioluminiscencia? O sea, pues sí, muy chévere y todo, un hongo tipo avatar sacaba la realidad, pero ¿para qué sirve? Y bueno, eso tiene diferentes funciones, chicos, y es que ocurre que, por ejemplo, este hongo puede utilizar eso para llamar a insectos con los que tienen simbiosis. Acuérdense que ya ustedes saben qué significa una simbiosis y básicamente lo que va a hacer este hongo es llamar insectos para que coman pedacitos o metabolitos de este hongo y se van a llevar esporas en las patas para, pues, de alguna forma cultivarlo en otras partes y así sobrevivir. Obviamente esto trae como desventajas porque también hay depredadores que se alimentarán de este hongo, o sea, no faltará el oso loco o la pantera loca que dirá, uy, un hongo brillante, venga, nos lo comemos a ver qué siente. Pero sí tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Chequen esto, el lugar donde uno quisiera estar con él o la crush de uno, con ese amor clandestino, con ese amor eterno, ¿no? En una playa llena de bioluminiscencia, ¿sí? ¿Qué pasa? Que esto es real, es decir, esto no es un montaje, mis estimadas y estimados estudiantes, esto es un fenómeno de bioluminiscencia biológico masivo que va a ser dado por un bichito que ya vamos a ver, se llama un dinoflagelado, ¿sí? Cada uno de estos bichos que están ahí, esas lucecitas, pues es uno de esos organismos, ¿sí? Y entonces ustedes dirán, oiga maestro, sabe que ya estoy entendiendo cómo se suceden pues la primera ley de la termodinámica, cómo se transforma la energía potencial en energía cinética, bueno, y cómo esta entropía que ahorita la vamos a ver, de alguna forma desorganiza el universo, causa caos en el universo, este hermoso espectáculo.
Pero bueno, a uno le gustaría estar acá tumbado pues con su amor clandestino y demás. Pero ojo, si van a hacer eso con su amor clandestino, con su crush, con su pareja, con su amor eterno, no se metan al agua, porque acá está ocurriendo una reacción química y pues se liberan unos metabolitos tóxicos. Entonces, si van a coger las noctilucas, cójanlas con un frasco de vidrio, no se metan allí a nadar, a llenarse su piel de noctilucas. Este es el bichito. Se llama Noctiluca perdón, ay, Dios mío, scintillans. Y está el microscopio básicamente, si lo podemos apreciar, dinoflagelado porque presenta dos proyecciones, dos flagelos, valga la redundancia, para su movilidad. Y además acuérdense que algunos de estos dinoflagelados pertenecen al nuevo reino descubierto, al reino de los cromistas, séptimo reino, y pues va a tener esa reacción que ya les dije por la luciferina, con la luciferasa, y bueno, hay esa reacción, pero esos bichitos son todos los que están ahí en donde todos queremos estar con nuestro amor clandestino. Bueno, también tenemos, por supuesto, para no darle protagonismo a la luciérnaga, sino también a los miriápodos. Acuérdense, esto es una especie de artrópodo muy diferente en 100 pies. ¿Cómo los diferenciamos? Pues porque un miriápodo va a tener dos pares de patas en cada apéndice, o sea, va a tener cuatro, no va a tener solo dos, ¿sí? Y este bicho también tiene esa capacidad de bioluminiscencia para empezarse a guiar con otros miriápodos e ir a reproducirse tan difícil como lo hace pues los tiburoncitos y las tiburoncitas. Se llama Motixia sp y es otro claro ejemplo de esa bioluminiscencia. Y bueno, ustedes dirán, profe, ya no más, mucha información, pero ya vamos a llegar al cenit, al punto sin retorno pues, de esta clase. Entonces, cuando nosotros tenemos esos tipos de reacciones, tenemos esa primera ley y pues queremos catalogar cómo se distribuye la energía mediante esas reacciones, pues vamos a tener unas exotérmicas y unas endotérmicas. Y acá sí le vamos a dar pues protagonismo a la luciérgana, ¿no? O sea, no podemos salirnos de ella. Y esta especie que ustedes checan acá se llama Lampiris noctiluca. La puse porque recibe el nombre noctiluca porque eso pues es un prefijo para designar esa, como la capacidad de tener para hacer esa reacción bioluminiscente. Entonces sí, claro, pues obviamente estos bichitos también van a empezar a hacer ese juego para comunicarse, para atraer presas, porque acuérdense que en el caso de los tiburones, hay unos tiburones que tienen un parche, o sea, como un tatuaje en el pecho, en esa musculatura que tienen y empiezan a aprender esa vaina. Claro, cuando se acerca a ver un curioso se acerca a ver si es un hongo que se lo puede comer para ver si le hace algún efecto, pues toma tu mordida y ahí terminó su existencia. Pero bueno, y dentro de reacciones endotérmicas, pues van a estar la de las tortugas. Ojo, porque es que ocurre que estas reacciones endotérmicas, acuérdense de esos principios básicos de física, van a de alguna forma absorber energía, mientras que en exotérmica yo estoy generando una energía, bien sea lumínica, bien sea calórica o la que sea, whatever. En una endotérmica yo estoy recibiendo la energía. ¿Y yo por qué puse aquí a Dermochelis coriace? Imagínense que pues en el caso de las tortugas, de los reptiles y de algunos pececitos, la temperatura es crucial para determinar el sexo del individuo. O sea, si yo estoy en un ambiente de, por ejemplo, de 27 grados, no sé, de 32 grados, si yo reduzco un grado, o sea, si yo hundo un poquitico ese huevecillo de tortuga, de Dermochelis, de lo que sea, si yo lo reduzco un grado, me van a producir machos. Y si yo lo aumento un gradito, o sea, si subo ese huevo un poquito más, me van a producir unas hembritas. Bueno, ahora sí, esperen, checo un momentico el tiempo. Respiren un momentico, son las 10:40. Ok, vamos bien, relativamente bien. Entonces, ahora sí, entropía, para poder darle continuidad a la segunda ley de la termodinámica aplicada a sistemas biológicos. ¿Qué es esa berraquera de la entropía? Que tiene una hermana muy próxima que se llama entalpia. Esa hermanita, lo siento, pero ella no la vamos a tratar acá, solo entropía, ¿sí? ¿Y cómo se define pues esa entropía? Pues es un grado de aleatoriedad o desorden en un sistema pues donde, como lo habíamos mencionado antes, hay una reducción de la energía potencial porque, recuerden, esa energía fue consumida para un fin específico. En el caso del tiburoncito, pues para poder fecundar a su tiburoncita. Pues miren, cuando se transfiere o se transforma ese tipo de energía, ojo porque pues se va a generar el tipo de energía que he tocado mucho en esta clase y es el calor, que no va a ser útil, ojo,
para una gran cantidad de especies vivas de los 7 reinos, ¿sí? Pero para nosotros sí nos sirve bastante. ¿Y qué pasa? Pues que este calor no realiza un trabajo, sino que aumenta ese desorden del universo. Y yo pues les dejo hago un apartado boom para que se lo lleven en sus cabezas y para que digan, joder, la clase de hoy fue interesante. Mijitos, lo vivo funciona a través del desequilibrio, de la entropía. Por eso ustedes nunca busquen el equilibrio con alguien. O sea, si ustedes están en una relación y están tratando de que, o se piensan que en esa relación todo va a ser perfecto, la naturaleza y los sistemas vivos funcionan gracias al desequilibrio. Pues poniendo un ejemplo más contextual, cuando ustedes hacen sinapsis con sus neuronas, ¿sí o no? Y pues van a grabar todo lo que yo les estoy diciendo acá, o sea, que deben estar como, acuérdese, cuando vieron por allá el tema de bomba sodio-potasio, para que ocurra pues esa despolarización celular, que se acuerda que esa curva tenía una forma así, que aquí es donde viene el principio de ese estímulo energético, que aquí es donde sube, y justo en esta cúspide es donde se guarda el recuerdo. ¿Sí se recuerdan eso? Bueno, entonces eso no podría funcionar si no hay un desequilibrio entre esa bomba de sodio-potasio. Si yo no tengo mis iones de potasio dentro de dentro de mi neurona y los iones de calcio para que vengan y se unan, se den la mano, se abracen y entonces yo grabe mi recuerdo de esta clase de biología. Entonces sí, pues aplicándolo como a los temas humanos, no se imaginen que una relación es como esas películas de Hollywood donde todo es perfecto, ¿no, mijitos? Las relaciones funcionan a partir del desequilibrio. Es decir, una relación es un juego entre una relación pues es un juego entre la presencia y la ausencia para que haya amor, ¿no? O sea, si yo tengo mucha presencia me voy a aburrir de la pareja, ¿sí? A la vez que si yo tengo mucha ausencia, pues también va a ocurrir eso, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, ausencia y presencia. Bueno, volvamos. ¿Y cómo les hago entender el tema de la entropía? De pronto el profesor Fabián Mauricio Borges les habrá explicado este ejemplo con 2 bloques de hierro, pero yo se les voy a explicar, por supuesto, contextualizando al tema de biología, y se les voy a explicar con 2 de ustedes, bueno, de estudiantes de otro liceo, para que no toque anotarlo en la agenda, con estudiantes de otro liceo, y esto nunca se les va a olvidar, chicos. Vean, ¿cómo funciona la entropía? Supongamos que está el estudiante del liceo o acá, ¿cierto? Están en medio o supongamos que están en la sala viendo Netflix, invitándose a ver una peli, ¿cierto? Y ocurre que, pues, la chica tiene una temperatura, pues, baja, vamos a referirnos así, como que ella está fría, y este tipo, pues, entonces va a tener una temperatura más alta, o sea, que está caliente, ¿cierto? ¿Cómo funciona la entropía? Póngale cuidado, pues, como están viendo esa serie de Netflix, La vieja confiable, ¿no? Vamos a ver una película, pero está viendo ahí eso. Este chico tiene una temperatura superior, o sea, está súper caliente. Y entonces, ¿qué va a pasar con la entropía? Pues que la cantidad de calor que tiene este muchacho se la va a empezar a pasar a ella, ¿cierto? O sea, ya no va a estar tan fría, supongamos que le pone una mano en la mano, y entonces le va a empezar a transferir esa energía y entonces ella ya no va a estar tan fría, sino va a aumentar progresivamente su temperatura, a su vez que la frialdad de ella va a ser transferida a este jovencillo, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener al final? Pues que ambos van a estar iguales de calientes, así en términos resumidos. Sé que nunca se les va a olvidar mi explicación de la entropía. Sin embargo, lo voy a aclarar con los bloquecitos de física. Entonces, si nosotros tenemos 2 bloques de hierro, ¿sí? Y tenemos este que lo calentamos en una forja y este lo tenemos, pues, no sé, en un cubo de hielo, este que está caliente va a transferir su energía caliente al que está frío y el que está frío pues lo va a transferir al que está caliente hasta que ambos tengan relativamente, porque nunca se va a llegar a ese ser absoluto, relativamente la misma temperatura. ¿Y eso en qué se traduce en términos de entropía? Pues mijitos, que ahí hay un desequilibrio, ¿sí? Porque inicialmente teníamos o un chico o una chica o un bloque y otro bloque muy caliente o muy frío y pues resultamos teniendo 2 chicos bueno, con temperatura muy caliente y 2 bloques con su temperatura súper igual. Y ahora, ya para concluir, apliquemos la segunda ley de la termodinámica teniendo en cuenta lo que significa la entropía.
Ojo, porque en esa segunda ley, cada transferencia de esa energía va a aumentar la entropía. Yo sé que está un poquito confuso, pero ya lo voy a contextualizar con unos bichitos. ¿Qué pasa? Volvamos a energía potencial y cinética. Voy a rayar acá. ¿Por qué transferencia de energía? Porque supongamos que yo, bueno, ese estudiante le pidió un pedacito de esas oncecitas tan ricas a la otra persona. Esa energía la va a tener que transformar para ponerle cuidado a la clase de biología en la que estaba, ¿cierto? Y al tener que utilizar esa energía potencial, pues obviamente vamos a causar que aprovechemos una parte y la otra se disipe en calor. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando se ocurre como ese aumento de temperatura, pues se va a aumentar la entropía, obvio, se va a reducir la energía potencial porque se está transformando en energía cinética, pues en ese ejemplo contextual del estudiante, ¿sí? Y pues eso básicamente es lo que pasa, la entropía se aumenta cuando la energía potencial se disminuye, ¿ok? Y bueno, ojo, porque esta segunda ley de la termodinámica aplicada a los ecosistemas, pues hay que ver cómo esa energía se transfiere de un organismo a otro. Pongamos el ejemplo del tiburón que se come un pececito, ¿cierto? Se lo comió, bueno, ya está en su sistema digestivo y lo tiene en forma de alimento, ¿sí? Se supone que ese bichito tiene que utilizar esa energía pues para seguir moviéndose, para ir a donde la tiburoncita, e inyectarle su pterigopodio y demás. ¿Sí? Pero ojo, porque en biología no hay leyes, recuérdenlo, y hay organismos que van pues a tener que guardar esa energía potencial, ¿sí? Y pues la entropía va a disminuir porque no se va a utilizar. Esta parte es lo que yo les decía, ese calor o esa calor, ay, siempre hay confusión en eso, la calor o el calor. Bueno, ese calor va a ser utilizado pues por nosotros somos los que le damos esa utilidad, pero pues así que yo diga, venga, una especie que use a su beneficio pues, la temperatura, me queda un poquito corto, ¿ok? Entonces, vea, como les digo, en biología todo se contradice y eso es muy bueno, eso lo hace única a esta ciencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estos sistemas biológicos parece que no cumplen con esa segunda ley de la termodinámica, porque chequen que hay una tendencia en la vida para producir un orden en medio del desorden. ¡Pum! Es decir, hay muchos organismos que tienden a disminuir la entropía. ¿Cuál es ese organismo típico que yo les puedo traer aquí a colación? Ojo, una superabuelita de nosotros, que yo siempre se la presento a todos mis estudiantes y la seguiré presentando porque es muy importante, chicos. Y es un pez pulmonado que pertenece a un grupo que se llama Dipnoi, ¿sí? Ese sí es un pez pulmonado, literal, tiene pulmones, tiene una abertura como que conecta hacia unos orificios o fosas, ¿sí? Y además tiene unas extremidades que veremos ahorita. Contextualicemos, ¿por qué no se va a cumplir en relativamente ese principio o ese postulado de la segunda ley de la termodinámica? Pues, mijos, porque imagínense que ese dipnoi está acabando en el barro. Lo que pasa es que este bicho vive en pantanos y ustedes saben que los pantanos a veces tienen migraciones de agua por acuíferos internos y demás. Los pantanos se secan, al igual que algunos humedales, ¿sí? Y entonces, cuando hay sequía, cuando ya pues hay muy poquitica agua, el bicho dice, oh, voy a empezar a hacer un proceso de estivación, voy a cavar una galería, un túnelcito, me voy a introducir allí y voy a dejar aquí pues mi boquita, cierro con unas grietas para poder respirar, mano, si no me muero, pues yo soy pulmonado, pero necesito del agua, deja afuera sus fosas, sus fosas, no le digamos nasales, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar, mijos? Pues que acá no se va a cumplir estrictamente esa segunda ley, porque este bicho está guardando su energía potencial para que no haya una entropía desperdiciándola. ¿Ah? Pero ojo, porque cuando vuelva a surgir el nivel del agua, llegue a su normalidad, el bicho va a salir a flote. ¿Sí? Y bueno, dato curioso, hay unos tipsitos chéveres para que se lleven a casa, para que no puedan dormir en las noches. Este bicho es una super abuelita, no solo nuestra de los humanos, sino también de todos los tetrápodos, de todos los cordados y de todos los vertebrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que este dipnovio, este pez pulmonado, aparte de que tiene pulmones, que les facilitó poder migrar a un ambiente aéreo, tiene extremidades y por eso, pues, dio origen a esa gran irradiación, a esa explosión de diversidad en los tetrápodos.
¿Qué son tetrápodos? Básicamente, pues toda esa cantidad de cordados que tienen 4 extremidades. Entonces uno de ustedes me dirán, maestro, 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 pero es que los reptiles como las serpientes no tienen. Ojo, porque si tuvieron, y no significa pues que no sea un tetrápodo, porque en los huesitos que actualmente tienen, pues tienen unos pequeños vestigios, si es que así se pueden llamar, de lo que antes fueron sus extremidades. Otro dato curioso sobre este bichito, imagínense que dentro de su genoma tiene 136 gigabytes de información de todos sus genes, tiene una cantidad impresionante y es el organismo vivo hasta ahora conocido que más información genómica tiene. Entonces uno de ustedes me dirá, uy, profesor, o sea que este bicho es un modelo biológico. Es complicado, chicos. Es complicado porque ustedes o yo, como pues vamos a manejar 130 gigabytes de información, teniendo en cuenta que un humano tiene 3,3 gigabytes de información en su genoma. Y aún así es berraquísimo manipular esa información. ¿Mm? Para eso se utilizan unos organismos modelos. Hay una clase que tuve como con 8 o con 7, no me acuerdo. Y ahí pueden checarlas en mi canal. Denle like, suscriban, bueno, en fin. Y entonces este bicho, pues esos pulmones son funcionales y ocurre también que pues gracias a esos pulmones pues surgió nuestra otra abuelita que se llama el acantostega y posteriormente el tictalic que pues dio inicio a los anfibios, hizo posible que la vida pasara del agua a la tierra y bueno, aquí estamos escuchando esta hermosura de clase. Una imagen real de este bichito que se llama Protopterus aethiopicus, nuestra abuelita muy lejana, que pues si la tuviéramos cerquita, pero está por allá en África, donde hay ébola, no mentiras, no quiero estigmatizar a África, África la amo, es la Pachamama. Este bichito está en África, ojalá algún día podamos ir a una salida de campo del liceo de último año y ir a besar a este bicho, que nos prenda los parásitos intestinales. Bueno, ya resumamos porque siento que ya se nos va a acabar la clase. La segunda ley, entonces, ¿qué dice? Pues en teoría se va a aplicar a sistemas cerrados. Ojo, en biología, ojo, en biología. En el caso de que hablemos de este dipnoid, de este pez pulmonado o de cualquier otro que se les ocurra, ustedes me pueden citar el tema de los crocodiles, o sea, de los cocodrilos, de las babillas y de todos los organismos o de ese fenómeno que pasa en Estados Unidos, donde muchos hemípteros o muchas cigarras se ponen en estado de hibernación, el oso, bueno, en fin. El hecho es que esa segunda ley, ojo, solo se va a aplicar a sistemas cerrados dentro de nuestra hermosa biología. ¿Por qué? Pues porque no va a intercambiar energía de forma sensu estricta y va a tener una materia predeterminada que no va a utilizar o va a tener una energía potencial, ¿sí? Y por supuesto, pues ese bichito va a estar en constante interacción en el entorno. Ojo, porque al transcurso del tiempo esos sistemas cerrados van a llegar a un estado de máxima entropía. Y entonces uno o una de ustedes me dirán, pues claro, maestro, cuando se regula el nivel de agua y este pez o esta abuelita mía ya puede surgir para seguir su ciclo vital, pues maestro, va a ocurrir la entropía porque sucede que toda esa energía que almacenó a forma de almidón, de grasas, de lípidos, la va a utilizar y ahí se va a liberar calor. Claro, maestro, entendí. Un abrazo. Y bueno, pues esa energía se va a agotar y a este Dipnoid le va a tocar ir a cazar y a seguir sobreviviendo y a ir con su pececilla pulmonada y haciendo lo demás. Y bueno, pues ojo porque pues la mayoría, y yo diría que todos, me atrevo a decir, que la mayoría de organismos vivos pues son sistemas abiertos. La mayoría, acuérdense que en biología no hay leches. Y entonces, ¿por qué van a ser sistemas abiertos? Volvamos otra vez, porque van a tener una entrada permanente de esa energía, ¿sí? Bien sea porque se comió algo, bien sea porque recibe energía, por ejemplo, como dice acá del sol, ¿sí? O obtiene energía de alguna otra forma. Y ojo aquí con una cosita, los voy a dejar con esta pequeña frase. Dice, vea, mediante la radiación solar, ojo, porque eso es una forma de energía que tarda 8 minutos 19 segundos en llegar a sus ojos y que esa energía o esa visualización del sol ya no va a existir. Acuérdense que nosotros vivimos en una mentira, por así decirlo. Y entonces esa energía solar va a contrarrestar esa entropía. Tranquilos, eso toca tratarlo con cuidadito porque es interesante y toca checarlo en otra clase de biología, específicamente de ecología. Y entonces básicamente, pues como uno resume eso de que la energía solar va a contrarrestar la entropía, o sea, va a equilibrar el desorden en el universo, pues combatiremos fuego con fuego. O sea, esa energía solar va a combatir a esa entropía. Es como ocurre en las neuronas de ustedes en este momento.
hay una reacción de bomba sodio-potasio para que ustedes traten de acordarse de todas estas cosas que les he dicho. Entonces, vea, resumamos pues con esta imagen icónica de Thanos, con este bicho, no me acuerdo cómo era que se llamaba, el que se lo regaló a Gamora, algo así. No soy un aficionado acérrimo del universo cinematográfico de Marvel, pero amo a Thanos. Ahí les adelanto un spoiler, parece ser que dice que Thanos, al Thanos que vencieron era un clon. Entonces, como que Thanos se esconde en otra parte del universo. Y bueno, eso va a generar mucha entropía en ustedes en este momento. Y bueno, pues ese alto grado de organización se va a mantener gracias a que hay un suministro constante de energía y se va a compensar pues con ese aumento que les acabé de mencionar en el otro ejemplo. Estimados y estimadas estudiantes, espero que les haya gustado mucho. En este justo instante voy a parar la grabación. Yo sé que fue mucha información